Hola a todos, mi nombre es Bruno Boyetti, soy médico clínico, geriatra, coordino la red argentina de fractura de cadera en el adulto mayor, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el área de investigación en medicina interna, y también formo parte de la coordinación de la FLS del Hospital Italiano. En esta presentación voy a tratar de introducirlos en el desarrollo de registros que están sucediendo en diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, antes de seguir quería agradecer a los compañeros José Luis Dinamarca de Chile, a Juan Carlos Viveros de México, a Geraldine Altamar de Colombia, porque bueno, ellos me facilitaron información de sus países para esta presentación. A modo introductorio, voy a dar una pequeña idea de qué es un registro, para qué sirve, cuál es la importancia de los registros, qué componentes debe tener un registro y por último, qué resultados esperamos de los mismos. En los registros básicamente son relevamientos sistemáticos de datos de forma estandarizada que permiten conocer casos y describirlos generando información relevante para el diseño de estrategias para la mejora de la atención de los pacientes. Los registros clínicos particularmente comprenden un conjunto de datos recopilados y almacenados de manera selectiva que se centran en una condición específica, por lo que la información en un registro se genera a través de un proceso de recolección de datos sistemática y asegurando estándares de calidad y asegurando la integridad de los datos. Con respecto a la importancia de crear un registro nacional de fractura de cadera, podemos enumerar diferentes ítems, entre ellos, como aparecen acá en la diapositiva, la prevalencia de la fractura de cadera en una población que envejece y que va a ir en aumento, que está en aumento, el impacto de la morbimortalidad en el grupo de adultos mayores, la variabilidad en la atención de la patología en el país, la falta de información local de los pacientes con fractura y la desconexión entre las diferentes disciplinas y entre los diferentes centros. Bien, en general los registros multicéntricos deben tener ciertos componentes imprescindibles. Primero, se recomienda empezar con un set mínimo de datos. ¿Qué significa este término? Que son aquellas variables imprescindibles para el objetivo del registro. Otro punto importante es la operacionalización de las variables para que cada una de ellas tenga una definición homogénea. Esto, a su vez, tiene que pasar en consonancia en los diferentes centros que compartan el registro para que estos datos sean homologables. Para cumplir con el objetivo se recomienda generar un diccionario de variables con la operacionalización de cada una de ellas. Si todos los centros utilizan el mismo diccionario, bueno, los datos van a poder ser comparables entre ellos. Y por último, luego de un tiempo de implementación, debe haber un espacio para controlar la calidad del registro y del funcionamiento de cada uno. En algunos casos muy puntuales, si el registro está funcionando correctamente, se puede ir agregando de forma escalonada diferentes variables que al principio no se implementaron, priorizando la factibilidad del proyecto. Este último punto hay que aclarar que son en casos especiales. Ahora, ¿qué resultados esperamos de los registros? Los registros de fractura de cadera nos permiten mejorar el conocimiento de esta condición, evaluar el cuidado de nuestros pacientes, la calidad en la atención, registrar resultados clínicos y quirúrgicos, detectar potenciales problemas e implementar mejoras y cuantificar los efectos de las medidas implementadas. Concretamente, contribuye a la seguridad del paciente, identifica mejoras en la práctica y reduce la variabilidad y los costos en la atención médica. Este es un mapa del mundo donde se puede observar los países que tienen o están en vías de tener un sistema de registro nacional de fracturas de cadera.
Perdón si omití algún país. Esta es la información que pude recabar hasta el momento de esta presentación. Y voy a focalizarme en el objetivo de esta charla, en la charla de hoy, sobre nuestra región en Latinoamérica. Como dije al principio de la presentación, cada uno de los referentes de estos países, Chile, Colombia, México, me facilitaron información y me actualizaron cuál era su situación. Bien. Vamos a ver la experiencia de estos 4 países de la región. Como dije previamente, puede ser de que haya algún otro dato que no esté contemplado en esta presentación, pero bueno, vamos a ver algunas experiencias que están sucediendo. En Chile, el doctor Dinamarca lleva adelante un registro institucional ya hace unos años, eh, aunque en el país todavía no cuentan con un sistema nacional de registro. Lo que me comentaba es que esto se debe a varios factores. En primer lugar, es la capacitación nacional con respecto a la importancia de estadísticas claras para planificación de políticas de salud. Tanto los profesionales, clínicos, la mayoría de los traumatólogos son reacios a llenar datos. Falta de acuerdo normativo. Hay una ley en Chile sobre derechos de los pacientes que involucra el uso de datos y que dificulta bastante la puesta en marcha de un registro nacional. Falta de acuerdos organizacionales. ¿Qué organismo llevará adelante el registro? ¿Van a ser ministerios, sociedades, instituciones, hospitales? ¿Qué datos se registrarán? Son preguntas de quienes toman las decisiones en el nivel político no saben responder y no se arriesgarán a creer en un proyecto nacional. Y por último, un punto importante, pero no menor, la falta de presupuesto para una plataforma digital y la falta de recursos de personal no clínico que realice la carga de datos sobre el registro. Con respecto a Colombia, la doctora Geraldine Altamar me facilitó un artículo que está en prensa aún, no está publicado, donde a partir de la iniciativa de una sociedad científica llamada Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, se llevó adelante un estudio de corte transversal describiendo un grupo de pacientes con diagnóstico de fracturas por fragilidad en 10 centros de atención de 4 ciudades colombianas. El objetivo es empezar a construir el primer registro nacional colombiano de fracturas por fragilidad. Fueron invitados cada uno de los centros y cada uno envió sus respectivas bases de datos. El grupo de investigación recopiló y consolidó los datos con el fin de determinar las variables más relevantes para la descripción de la primera iniciativa del registro. Bueno, los mismos autores declaran como debilidad el hecho que la información no estaba recolectada de forma homogénea, por lo cual las variables incluidas no fueron similares en todos los centros de atención. Sin embargo, esta primera descripción de pacientes con diagnóstico de fracturas por fragilidad sería el punto de partida para estandarizar el registro, constituir una estrategia de seguimiento y utilizar la información para mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de aspectos de apoyo en las políticas públicas para reducir barreras de acceso en esta enfermedad. Pasamos a México. Juan Carlos Vivero, médico geriatra, está coordinando el registro mexicano de fractura de cadera. Ya tiene en su primera publicación explicado los objetivos y los métodos que utilizan en el registro. Entre los principales objetivos están conocer la variabilidad regional en materia demográfica, aquellos indicadores de calidad, conocer las características asistenciales de cada hospital que trata fractura de cadera, comparar la atención de la fractura con indicadores de calidad y práctica clínica, comparar los resultados con otros países miembros de la FFN, divulgar los resultados
a cada hospital participante, así como a locales, autoridades regionales y nacionales, y fueron avanzando con el proyecto, lograron implementarlo con ciertas dificultades, por lo que me comentaba, y este es el artículo que también está en prensa, sin publicar, donde reportan la fase piloto del registro. Realizaron un estudio observacional, prospectivo, transversal, epidemiológico, descriptivo, multicéntrico en diferentes centros hospitalarios de México. Se incluyeron pacientes mayores de 60 años con fractura de cadera por fragilidad. Se incluyeron 4 centros de atención donde se invitó a participar a los subinvestigadores interesados en el cuidado de la fractura de diferentes especialidades. Se solicitó consentimiento informado en cada paciente a ser incluido y se usaron las variables sugeridas por la FFN en su set mínimo de datos. Ahora, yendo a la Argentina, con respecto a mi país, desde el 2014, en el Hospital Italiano estamos llevando adelante un registro institucional de fractura de cadera, en el cual al día de hoy tiene más de 2.000 pacientes incluidos. Es un grupo de trabajo interdisciplinario, donde participan clínicos, geriatras, traumatólogos, endocrinólogos, kinesiólogos, nutricionistas. Después de varios años trabajando en esta problemática, empezamos a notar algunas cuestiones importantes. Primero, vimos que no había datos nacionales sobre el impacto de la fractura de cadera. La Argentina es un territorio muy grande, muy diverso, y posee una alta heterogeneidad en la atención médica. Y por último, este trabajo que habíamos logrado en el hospital interdisciplinario no estaba muy desarrollado en otro ámbito, por lo que vimos la necesidad de generar cada uno desde su especialidad una red de trabajo interdisciplinario para abordar al paciente con fractura de cadera. Así fue como el año pasado, en 2019, a mitad de año, logramos armar la RAFCA, que significa Red Argentina de Fractura de Cadera en el Adulto Mayor. Tuvimos un primer encuentro entre más de 10 sociedades científicas de muchas especialidades diversas y entidades gubernamentales. Esto ocurrió en la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina y en esta reunión se propuso, como primer objetivo de la RAFCA, generar un registro argentino de fractura de cadera. A raíz de esto, en este año, la RAFCA firmó un convenio entre la Fundación Trauma y la Fundación Navarro Viola para el desarrollo y la implementación del Registro Argentino de Fractura de Cadera. La RAFCA es el que le da el aval y el desarrollo académico al registro. La Fundación Trauma es quien se encarga del desarrollo y el soporte técnico del registro. Y la Fundación Navarro Viola es quien financia el proyecto. Bien, un poquitito para saber quiénes conforman este convenio. La Fundación Trauma es una entidad no gubernamental, sin fines de lucro, de extensa, más de 10 años y reconocida trayectoria en el campo de la investigación, la educación, la capacitación, la prevención y asistencia a la enfermedad en el trauma. Su compromiso principal consiste en identificar el impacto de la enfermedad trauma en la Argentina y provee información de calidad. Para ello, propone un programa de trabajo que integra la implementación del sistema de registro y programas de mejora continua en la calidad de la atención. Por su lado, Fundación Navarro Viola es una organización que trabaja para transformar la realidad de las personas mayores. Tiene 47 años de actividad y la capacidad de financiación de proyectos. Desarrollan iniciativas que den visibilidad a las personas mayores, teniendo en cuenta sus problemáticas y sus potenciales, y a su vez generan y difunden información estadística específica sobre las condiciones de la vida
de los adultos mayores en la Argentina. Eh, ¿Cuáles son los siguientes hitos que tenemos pensado? Bueno, más o menos el camino que se hizo, la línea de tiempo en agosto, desde la reunión hasta marzo de este año, se trabajó en los acuerdos entre las organizaciones, se definieron roles, se designaron representantes, se diseñó un plan y se definió el alcance. Después, entre abril y agosto de este año, se hizo una revisión bibliográfica de artículos originales, guías de práctica clínica, informes de otros registros. Se contactó con representantes de las organizaciones de otros países, definición de indicadores, se operacionalizaron las variables y se definió el set mínimo de datos. Para septiembre de este año hasta diciembre, tenemos pensado iniciar, empezar el desarrollo, generar reuniones de avance con las sociedades científicas a través de RAFCA, los modelos de implementación y la designación de instituciones y de los centros que se vaya a incluir. Y por último, en enero del año que viene, hasta marzo, va a empezar la fase de testeo y la salida en producción. Bien, entonces, la propuesta que les vengo a traer en el día de hoy es empezar a pensar la posibilidad de generar un registro latinoamericano de fracturas por fragilidad. Para esto, resumidamente, tenemos que cumplir con los siguientes componentes. Este debe ser accesible, ¿sí? Puede ser de acceso web, desde dispositivos móviles y escritorio, colocar el registro en una red interna institucional, obliga a los usuarios a loguearse en dispositivos registrados, lo cual atenta contra un registro de calidad. Tiene que ser un registro seguro, el acceso mediante claves de usuario y contraseña. Cada marca en el registro tiene asociado un usuario de manera tal de posibilitar la auditoría de los datos y proteger el sitio contra ataques. El registro incluye datos de identificación personal para posibilitar la carga extemporánea. O sea, esto quiere decir múltiples usuarios en múltiples oportunidades accediendo al registro del mismo caso, por lo cual la protección contra ataques es fundamental para estar acorde a las leyes nacionales. Tiene que ser también un registro integrado. Existen instituciones que tienen otras fuentes de datos a partir de las cuales el registro de fractura de cadera puede nutrirse. Con la finalidad de evitar la duplicación de procesos, se provee un módulo de integración a través de elementos claves de identificación del caso. También tiene que ser estable. No es ninguna novedad que cuando un usuario intenta acceder más de una vez a un sitio caído, la posibilidad de que la actividad se sostenga se debilita sustancialmente. La estabilidad en el servicio es fundamental para acompañar equipos pequeños donde los actores tienen múltiples roles, ya sean asistenciales, administrativos, y la carga de datos se lleva a cabo en momentos en los cuales no se cuenta con soporte técnico. Y por último, tiene que cumplir con la característica de sustentabilidad. La suspensión de actividades de un registro se cuenta entre los fracasos más costosos en relación con la adquisición de información en salud. Esto tiene que ver con la cantidad de recursos necesario para el inicio de las actividades de los mismos, las horas de especialistas para la definición de contenidos, las horas de equipos institucionales para la concreción de alianzas y convenios, horas de desarrollo y de conformación de equipos hospitalarios, financiación económica inicial. Si un proyecto de estas características no arranca con un horizonte de estabilidad a mediano plazo, esto es entre los 3 a 5 años, y habría que revisar todo lo actuado. Ahora sí, como conclusión, la disponibilidad de la información sobre el impacto de las fracturas por fragilidad, particularmente en nuestra realidad de Latinoamérica, contribuiría
a cuantificar el problema e incentivaría a las autoridades de atención médica a mejorar programas de atención adecuada a nuestra población y contexto. La disponibilidad de datos propios proporcionaría información valiosa con el potencial de brindar mejor atención y costo efectiva. Bueno, muchas gracias por su atención.